Entra el doctor Jorge Mijares, erudito, filósofo, maestro, doctor, colaborador, amigo, familia de ¿Qué tal, Fernanda? Y de Fernanda Familiar, y de los hijos de Fernanda Familiar, y de toda, y de la familia Telerín, y de la familia COVID, y de todo. Todos somos uno mismo. A ver, doctor. Entra el doctor Mijares, Jorge Mijares, y yo estoy sudando. Les digo, prendan el aire. El aire está prendido. Y entonces, ¿por qué tengo tanto calor? Porque traigo un suéter y ya estoy empezando a escurrirme hacia el maquillaje. Y los pelos se me están cayendo. Perfecto. Y me dice Jorge, ¿hoy qué es? ¿10 de enero? Bien. ¿Hoy sienten calor? Bien. Eso quiere decir que en octubre de este año va a haber calor. A ver. Los primeros 12 días del año, ¿qué significan? Bueno, en las tradiciones más antiguas, obviamente al no tener las capacidades que tenemos ahora de predecir el tiempo, de entender cómo eran las cosas, había una forma más o menos de pronosticar cómo iba a comportarse el clima durante el año. Y de ahí surge este concepto que, aunque a nosotros nos llega de Europa por España, ya también había algo parecido aquí en las culturas prehispánicas, que es lo que nosotros conocemos como las famosas cabañuelas. Cabañuelas son cabañitas, y el nombre viene de que los españoles veían que los judíos que vivían en Toledo, por ahí del año 1000, celebraban la fiesta de las cabañas o de Sukkot, que no tiene nada que ver con el clima, tiene que ver simple y sencillamente con el hecho de que hay que rememorar el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Hoy lo celebran con la fiesta de Sukkot, que es por ahí de septiembre-octubre, pero bueno, esto nos da lugar al nombre de cabañitas o cabañuelas. Entonces, palabras más sencillas, mi doc, el 1 de enero corresponde a enero. El 2 de enero corresponde a febrero. Así es. El 3 corresponde a marzo y así sucesivamente los hasta diciembre. Los primeros 12 días. 12 días. Y luego los siguientes 12 días es de regreso. Y entonces de esa manera ellos hacían un promedio de saber, bueno, si el 1 de enero, si el 2 de enero hay frío, quiere decir que en febrero va a ser frío, ¿sí? Si el 5 de enero va a haber, hace calor, o sale el sol, o llueve, eso nos va a hablar de qué va a pasar en mayo. Y era una forma de hacerlo. En España se hacía en el mes de agosto, no en el mes de enero. En el mes de enero pertenece más al continente americano y ya de estas épocas. Y repito, era una forma completamente empírica, ¿sí? De observar el clima. De observar el clima. Y en base a eso, pues ver cómo va a estar la cosecha, cómo prepararte de alguna inundación. Es decir, es sabiduría sequía ancestral o de sequía, exactamente. Déjenme compartirles algo que el doctor Jorge Mijares y yo vimos desde una terraza en Valle de Bravo. Ah, qué frío. Ah, qué frío. Pero viendo el lago. El lago de Valle de Bravo es reserva del Cutzamala, agua que llega a la Ciudad de México. ¿Hasta ahí vamos bien? Nos dijeron que estaba al 35%. Mi cerebro dijo, o sea, está al 65%. No. Del 100% de la capacidad está solamente al 35%. Claro. El doctor Mijares y otras personas y yo nos paramos en ese gran balcón de una casa muy bonita y vimos que donde antes llegaban las lanchas a pie de casa, hoy hay más de 250, 300 metros hacia abajo donde no hay agua. No hay agua. ¿Qué significa eso? Si fuera una cabañuela. No, fíjate que inclusive lo platicamos allá. Es que a veces el hombre
hace cosas que muchas veces no están en relación a la naturaleza. Durante millones de años, si podemos decirlo así, la zona de Valle de Bravo no era un lago. No. Es un lago que se hizo a partir artificial a partir de la formación de un sistema que provee agua a distintas partes de nuestro país. De hecho, el pueblo estaba donde está el lago. Valle de Bravo. Si baja mucho el agua, tú ves el pico, digamos la punta. Inclusive se puede bucear. De la iglesia. Seguramente se verá muy poco, pero inclusive tú puedes ir a Valle de Bravo a bucear y tratar de buscar la cúpula de la iglesia. Fíjate que no tienes esa buena visibilidad. Me platicaba Eduardo Césarman que él fue encargado, este es un tema bien interesante, entre otras cosas, de quitar el lirio, porque había muchos lirios en el lago de Valle de Bravo. Y entonces ellos, un grupo de expertos y demás, que los juntó Eduardo Césarman, metieron peces que comían lirio para que pudieran limpiar lo más posible. Sin embargo, no hay la visibilidad porque hay fango en la parte de abajo. Pero está vacío, doctor. Eso quiere decir que no va a haber agua en la Ciudad de México este año. Eso quiere decir que forma parte también del cambio climático. Y espérate, no solamente no va a haber agua en Valle de Bravo, el día de mañana la guerra va a ser por agua. Y no falta mucho. Comentábamos ahí, doctor, que si podemos ponerlo a nivel cabañuela o calendario, por decirlo así, empíricamente, la Ciudad de México tiene 1 año de retraso en el agua. Quiere decir, el agua que se juntó en el Cutzamala en el 2022 fue la que usamos en el 2023. Fíjate nomás. La que se junta en el 2023, en el Cutzamala, hablando de la Ciudad de México, es la que se va a usar en el 2024. ¿Cómo puede ser eso si está al 35%? Por supuesto. Pero además esto tiene que ver pues con la propia naturaleza. Algunas veces el hombre que cree que domina la naturaleza no se da cuenta que la naturaleza sigue su camino. La Tierra se sigue moviendo igual en relación al Sol. El cambio climático le estamos dando en la torre, estamos forzando algo que no está condicionando unos calores tremendos, unas humedades tremendas, unos huracanes tremendos, porque la gente no cree que nosotros estamos incidiendo sobre eso. Y la Tierra tiene que seguir su curso. Si alguien quiere hacer un buen negocio a futuro, que compre agua. Que compre agua. Que no inviertan en bienes raíces, que inviertan en agua. Claro, porque el día de mañana lo que va a tener valor va a ser el agua. Porque el agua se está acabando y así como tú lo describes, como lo viste en el lago de Valle de Bravo, la razón es que sí, por un lado nosotros los seres humanos somos altamente destructivos, tremendamente destructivos, pero por otro lado, la naturaleza sigue su curso. Fíjense que algún día, justo hablando de Valle de Bravo, en la carretera anterior, que era la de Sinacantepec, hubo un deslave brutal y veías cascadas donde no había cascadas. Y mi mamá me dijo, tratando de pasar por esos lugares para circular hacia Valle de Bravo, hacia Vándaro, me dijo, es que la gente no entiende que el agua tiene memoria. Claro. Sí, doctor, claro. ¿El agua tiene memoria? Es exactamente eso. No el agua, todo. Todo tiene memoria. Y donde no había agua, pues no hay agua. Que nosotros creamos una presa perfectamente estudiada, los ingenieros hicieron un extraordinario trabajo histórico y todo, pero pues la naturaleza es la naturaleza y la naturaleza es mucho más fuerte e impactante que nosotros. Se está secando. Si tú haces, por ejemplo, hoteles pegados al agua del mar, es decir, a la playa, ¿sí? Tarde o temprano vas a tener un problema. Por eso en otras ciudades, a diferencia de algunas aquí en México, los hoteles se hacen del otro lado de la calle.
Hasta por seguridad. Hasta por seguridad. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, pues el agua, la arena, va a llegar a tu hotel. ¿Cuánta gente construye pegado a un río? Y nos llama la atención que un día los ríos se llevan las casas. Pues no, es que por ahí durante millones de años los ríos han pasado por ahí. Efectivamente, la naturaleza tiene su memoria. Te dicen, fíjese, doctor, que la marmota, cuando despierta de su hibernación, va a salir de su madriguera. Y su comportamiento va a predecir el clima. ¿A poco Así esto es cierto? ¿Te acuerdas? Alguna vez lo platicamos cuando hablamos de la fiesta de Halloween. Ajá. Que ahí empezaba el invierno y todo eso. Efectivamente, la marmota, e inclusive también hay unas ciertas especies de osos, ellos salen a principios de febrero. Se asoman al cielo. Si la marmota regresa a su cueva, es que todavía no va a acabar el invierno y que viene lo más fuerte. Si la marmota ya se queda afuera, es que ya se acabó el invierno. ¿Es cuando ven su sombra? Porque dicen eso, que cuando sale de la madriguera el animal y ve su sombra, quiere decir que siguen 6 semanas más de invierno. Así van para atrás. Es la sabiduría ancestral, que estaba fundamentada en la observación. Eso es algo que nosotros le debemos de agradecer a los griegos, ¿sí? Que los griegos fueron los primeros en observar. Ahí inicia, o podemos decir que inicia, lo que es el método científico. A partir de la simple observación. Qué bueno que nos mencionaron esto de la marmota. ¿Qué tal? Porque es increíble que algo que hace un animal, eso el hombre lo ve, y a partir de ahí, bueno, inclusive eso tiene que ver con el hecho de que comamos tamales el 2 de febrero. Ah, caray. Pues sí. A ver, vamos a anuncios QTF y regresamos con la tamaliza. ¿A quién le tocó el niño? Ay, ahora resulta que todo el mundo se lo tragó, ¿no? A mí me mandaron uno bien guapo que sí era para comértelo, pero ese no vamos a decirlo. Te preguntan, doctor Jorge Mijares, erudito y colaborador, te manda a saludar Isabel Lascurain, que está fascinada de verte. Muy querida. Tu mamá, Jos, está con nosotros y muchos más en todo el país y más allá de las fronteras. Hemos perdido esta sensibilidad frente a poder decir, híjole, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Así es. Ay, mamá, me estoy mojando. Algo tan sencillo. Dependemos de la tecnología, dependemos del Weather Channel o el clima o todo lo que nos puede resolver un teléfono inteligente. Yo decía, doctor, hace un momento antes de que entraras al aire, que esto que pasó en Otis, va a haber un antes y un después de Otis. Antes de Otis podías predecir la ruta, intensidad de vientos, etcétera, etcétera, de un huracán. Otis se volvió lo que se volvió porque el mar estaba a 31 grados. Entonces va a haber un después de Otis y lo que pasó en Otis va a suceder muchas veces más. Aquella tormenta tropical que parece inofensiva, de repente podría convertirse en un huracán devastador. O aquel huracán devastador pues puede poncharse en cualquier momento. Es decir, podremos predecir a través de los teléfonos, o vamos a tener que volver al tema de las cabañuelas. Observar. Qué bueno que mencionas la palabra predecir. No es lo mismo predecir que pronosticar. ¿La diferencia es? La diferencia es que pronosticar está basada como en un promedio, que eso te da lugar como a poder decir hacia dónde van las cosas, ¿sí? Predecir, por ejemplo, es decir cómo van a pasar las cosas. Te voy a poner un ejemplo. Tales de Mileto, en el año 585 a.C., predijo en base a estudios matemáticos un eclipse solar. ¿Sí? De hecho, Isaac... Y sucedió. Y sucedió. De hecho, se considera
en base a lo que dijo alguna vez Isaac Asimov, al 28 de mayo del 585 a.C., el día que nació la ciencia. Tales de Mileto, en base a la observación, uno de los filósofos presocráticos, ¿sí?, tuvo la habilidad de predecir un eclipse. Por un sistema matemático. Exactamente. Pero pronosticar es hablar de promedios. Por eso nosotros... ¿Tantear? Exactamente. Tantear. Por eso nosotros hablamos de pronóstico del tiempo. Y cuando tú estás en un programa, vamos al pronóstico del tiempo. Sí, no a predecir el tiempo. No vamos a predecir y no vamos a decir, vamos a estar a 43 grados. No, se dice pronóstico porque el tiempo es tan variable que en un momento dado te cambia. Eso pasó con Otis. Estamos pronosticando que hay una tormenta tropical y de repente se convirtió en un monstruo. Si hubiera habido una predicción matemática, hubieran dicho, va a pasar esto a tal hora, en tal momento. Por eso es muy importante hacer la diferencia entre predicción y pronóstico. Importantísima diferencia. Y el pronóstico habla de lo más seguro es que pase por aquí en base a lo que estamos viendo. A ver, pensemos en un campesino que años antes volteaba al cielo en las noches y predecía si era buen día mañana para arrancarse con la cosecha o esperarse un día más para que no se helara Así es. la cosecha. ¿Qué pasa, Jorge Mijares, en estas personas que basan su conocimiento empírico en las cabañuelas que platicábamos con respecto al cambio climático? Lo que pasa es que la gran sabiduría ancestral, ¿sí?, los dota de una capacidad de predicción muy aguda. Si tú te vas mañana al campo mexicano y tú te vas con tu computadora y tú te vas con tu Weather Channel y la madre del muerto y todo ese tipo de cosas y platicas con alguien que sabe del campo, pues probablemente te va a decir sí. Nada más que regresamos a lo que como empezamos estas pláticas tú y yo. No es lo mismo estar informado que tener conocimiento. Ellos tienen conocimiento. Ellos tienen conocimiento en base a lo que han vivido y lo que la experiencia les ha dado. La ciencia es precisamente la experiencia puesta al servicio especialmente de la duda. La ciencia surge de la duda. Sí. Y eso es lo que hace que los hombres vayan avanzando en el conocimiento. No en la información. ¿Información? Si no escucharon aquel programa, regresamos a ese punto importantísimo. Por eso les digo, ¿en qué tal, Fernanda? Te informas, pero también amplías tu conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la información la tenemos todos a la mano, y más ahora. En un teléfono. Cualquier cosa que pueda decir yo ahora, en este momento, cualquiera de la gente que nos esté escuchando o viendo, ¿sí?, pues puede comprobar que lo que está diciendo Fernanda o Jorge es real o no es real, apretando un botón en su teléfono. Los maestros, por ejemplo, tú puedes estar dando clases en una universidad y tú puedes estar diciendo un dato. La Tierra tiene una distancia al Sol de 147 millones de kilómetros. En ese momento el alumno está en su celular y te puede decir, no, faltaron 500 metros. Ok, eso es información. La información está y ya la tenemos. ¿Qué hacemos con la información? ¿Cómo la aprovechamos? Y especialmente de qué manera la utilizamos en bien de la humanidad. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Sí? Eso es conocimiento. Exactamente. Yo ahorita puedo buscar, bueno, a ver, el barroco. El barroco va de tal año a tal año y los principales expositores de la música. ¿Cómo se vivió el barroco? ¿Por qué se generó?
Claro. qué estaba pasando socialmente. Eso es conocimiento. Exactamente, sí hubo una reacción a la reforma por parte de la Iglesia Católica, donde vino una exacerbación de las formas. Entonces es conocimiento. Eso es conocimiento. Si dar fechas, Dar los fechas encuentras y dar, en tres pues, patadas. en cualquier libro, sobre todo ahorita en cualquier computadora tú puedes poner en tela de juicio todo lo que se diga. La información, pero no el conocimiento. El conocimiento es tratar de ir hilando. Bueno, en el barroco hubo una reacción porque había habido un movimiento en la reforma se fue en contra de las imágenes y entonces por eso la iglesia adornó las iglesias los templos de tal manera. Eso lo quiso ver también en la música, ¿sí? O tener el conocimiento clima. Del clima. Lo que decíamos como alguien en el campo. Exactamente. Napoleón, pues te metes en la computadora y ves Napoleón. Y puedes ir a ver la película y decir, bueno, sí, nomás que Napoleón aquí sale montando y resulta que Napoleón era de artillería. Napoleón no montaba. Es mucho más bonito que tu póster en el cine sea Napoleón montando a un caballo con un sable. ¿Sí? Cuando eso no era real. Cuando la realidad es que Napoleón era de artillería y no se caracterizaba por montar. Aquella pintura de Napoleón con un caballo rampante blanco fue cuando lo ayudaron, cuando iba hacia Rusia. La realidad es que no iba en caballo, la realidad es que lo iban pasando. Esa es la diferencia entre la información y el conocimiento. Y que nunca pudo entrar a Rusia, además. Nunca pudo conquistar, igual que Hitler. Y que Hitler cometió el mismo error. El mismo error. Abrieron dos frentes, ¿sí? Y cometieron el mismo error. ¿Y el clima se los cargó? Y no respetaron el clima. No ¿Cómo te respetaron metes el a clima. Rusia? ¿Cómo te metes a Rusia en invierno? Y si ya le había pasado a Napoleón, ¿por qué lo haces tú otra vez, no? Pero abrieron Rusia porque Rusia afortunadamente tuvo la suerte de que no abrió frente del lado oriental con Japón, ¿sí? Y entonces son cosas que tienen que ver. Vacilando la historia. Hilvanándola. Exactamente. De por qué, por ejemplo, por qué hoy estamos en donde estamos en México. Así Bueno, pues hay que voltear a la historia. ¿Por qué el Cutzamala está seco y que solo está al 35%? Eso quiere decir que va a haber falta de agua en Ciudad de México importantemente este año. Claro. Aguas, primer semestre. Acuérdense de mí por ahí de junio, ¿eh? Las notas van a ser falta de agua. Así es. Porque el Cutzamala está al 35%. Porque el doctor dice, es que ahí no había un lago, Fernanda. Claro. O detalles como, ¿por qué el periférico da vuelta a la altura de Palmas? Pues porque quien hizo el periférico tenía un familiar que tenía una casa enfrente de la hacienda de Los Morales. ¿Es en serio? Y por eso da la vuelta el periférico ¿Es ahí. en serio? Claro que sí. Ay, no, Doc. ¿Es Claro en serio? que sí. Por eso el periférico da vuelta. Bueno, acuérdate que antes se iba de luna de miel a Tlalpan. Así es. Era bien lejos, Doc. Así es. Anuncios QTF, regresamos. Vamos por partes. Doctor Jorge Mijares nos va a recomendar un libro. Buenísimo. Es un ladrillo, ¿eh? ¿Ya viste, Santiago? Sí. Mamotreto. A ver, cuéntanos. No, yo creo que vamos a tratar ahora de que cada vez que platiquemos dejemos un libro a manera de recomendación. Este libro que quiero recomendar yo se llama Vida, Naturaleza y Ciencia, de Detlef Ganten, de Editorial Taurus. Es un libro donde vienen muchos datos que tienen que ver con ciencias en general y es muy recomendable. Gracias, doctor.